Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar en El Toro por los Cuernos, que hoy vamos a abordar un tema del que muchos de ustedes, veraneantes en la ciudad, seguramente desconocen. Otros, bueno, les suena, pero se han medio olvidado, porque ya ha pasado tiempo, mucho tiempo. Otros muchos están indignados con la evolución que ha tenido esto. Otros también han sido siempre y permanentemente engañados. Engañados por comisiones obreras, engañados por la UGT, engañados por el PP, por el PSOE, por Izquierda Unida, por el Bloque Nacionalista Gallego, engañados por las confederaciones de empresarios que, como siempre, pues arrimando el ascua a su sardina y por miedo a las represalias que con ellos pudieran tener, por un lado los sindicatos, por otro lado la factoría, sí, la factoría, con mucha precaución, no vaya a ser el demonio que si lo que dicen no es lo políticamente correcto, es decir, si falsean la realidad, no vaya a ser que no se les den contratas, no vaya a ser que tomen represalias contra ellos. ¿Sí? Y así vivimos en una auténtica confusión. Pero en este programa, señoras y señores, yo desde luego, mi intención siempre es coger el toro por los cuernos, a pesar de los pesares. Consciente de que este programa no solamente se ve aquí en Ferrol y no solamente se ve desde Ortigueira hasta La Coruña, este programa se graba y con mucha atención y se ve en Santiago y se ve en la Xunta y se analiza, señoras y señores, se analiza con lupa todo lo que aquí se dice. Por lo tanto, no todo el mundo quiere venir a sentarse aquí conmigo, porque para ello hace falta mucho valor y mucha gente pues no lo tienen. El invitado de esta noche, claro que lo tiene. Yo creo que es un auténtico torero. Es don Ramón Yáñez, profesor hasta el año pasado. Ahora profesor honorario. Ahora profesor honorario de la teoría de la economía de la empresa en la Universidad Superior Politécnica de Ferrol. Ramón, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Vas a coger el toro por los cuernos? Sí, sí. A ti no te hace temblar el pulso, verdad? No, eu penso que é un servicio aos cidadáns decirles a verdade. Vou expresar en galego porque é a miña lingua natural. Espero que os ouvintes en lo que quieras. me entendan, porque o meu galego é moi ferrolán, moi transparente, non é nada rebuscado, e entonces, bueno, creo que é unha obriga para unha persona decirle a verdade. Os cidadáns necesitan que se lles diga a verdade sobre todas as cuestións, e exactamente. Si te parece, para poner en antecedentes a nuestro público, yo voy a leer un pequeño resumen, que luego tú lo charlamos sobre él, me corriges y sí, me lo ilustras. Vamos a ver, no se olviden de algo muy importante. Vamos a hablar de Navantia, vamos a hablar de ese veto que está cayendo, que cae sobre nuestros astilleros, sobre Astano, desde dónde va. Les voy a contar el origen de este veto y un poco la historia. Es una tragedia, yo diría que en 3 actos. 1984-1987, primera gran reconversión. Presidente del Gobierno de España, Felipe González, ministro de Industria, Carlos Solchaga. La Unión Europea le exige a España la reducción de la capacidad de la construcción naval. El Gobierno de Felipe González la realiza, pero la realiza a costa de Astano. A partir de ese momento, Astano solamente podrá dedicarse al sector offshore. Pero a cambio de esto, potencia Puerto Real. Potencia Puerto Real son los astilleros que tiene en Cádiz, a pesar de que Puerto Real tiene pérdidas objetivas 2,5 veces superiores a Astano. Miren ustedes qué casualidad, en Puerto Real hay un buen caladero de votos para el Partido Socialista, ¿verdad? En Astano parece ser que menos. Seguimos con nuestro relato. 2. Gobierna José María Aznar. Estamos en 1997 y Aznar se compromete con la Unión Europea a que los astilleros españoles no recibirán ayudas públicas de reestructuración, rescate y compensación de pérdidas. Es decir, desde 1998 toda ayuda a la industria naval será declarada ilegal. Pero Aznar, incumpliendo este compromiso con la Unión Europea, autoriza
a que la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales, es decir, el antiguo INI, compre los astilleros de Juliana en Gijón y de Manises en Valencia. Tanto uno como otro pertenecen a los antiguos astilleros españoles. La Unión Europea, en agosto del 2000, alertada del incumplimiento de Aznar, del gobierno de Aznar, inicia la investigación de esta operación, de la operación de compra de estos dos astilleros. Por su parte, el entonces gobierno de José María Aznar, en ese mismo año 2000, crea IZAR, grupo que será el fruto de la absorción de astilleros españoles por parte de la Bazán. Esta compra que realiza la Bazán le costará 1 peseta. Bazán compra astilleros españoles por el simbólico precio de 1 peseta. Por supuesto, todas sus pérdidas, me imagino. Claro. Ahí está la cuestión. Pero la Unión Europea detecta esta nueva operación que considera un fraude y la incluye en la investigación que venía realizando sobre los incumplimientos del gobierno de José María Aznar al otorgar las ayudas ilegales. Nos encontramos ya en noviembre del 2001. En el 2004, la Unión Europea termina su investigación y declara ilegales las ayudas realizadas por la SEPI, ¿se acuerdan? Aquel antiguo INI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, por esas ayudas que concede la SEPI al grupo IZAR. Estas ayudas ilegales concedidas por el gobierno de José María Aznar ascienden, y ahora tomen ustedes nota porque se van a quedar escalofriados, a 975 millones de euros como deuda principal y 312 millones de euros de intereses. Es decir, la deuda será, por lo tanto, de 1.267 millones de euros, o lo que es igual, se lo voy a traducir en pesetas, para que tengan idea del valor de este disparate. 216.000 millones de pesetas. 216.000 millones de pesetas que el grupo IZAR deberá devolver a la SEPI como exigencia de la Comunidad de la Unión Europea. Así las cosas, o sea, con esta deuda encima de la mesa de 216.000 millones de pesetas, gana las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos ya en el 2004. Y frente a la imposibilidad de devolver estos 216.000 millones de pesetas que se deben, consigue un acuerdo mediante el cual los sindicatos, comisiones obreras y UGT, cuidado, comisiones obreras y UGT, el resto de los sindicatos se mantienen al margen de este acuerdo, y la SEPI, es decir, el Estado español, pactan con Bruselas la no devolución de las ayudas ilegales. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de lo siguiente: primero, de la disolución del grupo IZAR; segundo, de la creación de Navantia, en el que se van a integrar los centros de Astano, San Fernando, Puerto Real y Cádiz, y la prohibición expresa de que en las factorías de Astano y de San Fernando se construya buques civiles. No se puede construir ningún buque civil. De ahí que no puedan beneficiarse ni siquiera del 20% de la cuota de Navantia para construcciones civiles. En septiembre del 2008, la Comisión archiva el expediente, pero mantiene en vigor todas las obligaciones contractuales. El 1 de enero del 2015 se levantará este veto. Don Ramón Yáñez, más o menos. Sí, sí. Lo hemos puesto. ¿Qué pasaba? Con Astano, entonces, ¿era necesaria aquella primera reconversión? Vamos a ver. Bueno, me perdonas un momento. Ha habido, como hemos visto, dos grandes reconversiones. Sí. Una primera en el 87, pero una infinitamente más devastadora
que foi la del 2004, verdad? Sí, sí, E a partir de lo que queda. absolutamente certo. Eso foi moito máis perxudicial para o futuro industrial de Ferrol a segunda reconversión que a primeira. Respecto da primeira reconversión, por ir moi breve, o sector da construcción naval en España fora facéndose en base a un mercado moi protegido. Non había competencia externa, vivíamos aínda no réxime autártico da dictadura, os asteleiros por construir tiñan primas á construcción naval, que oscilaban entre o 9 e o 12% do valor do buque. Os asteleiros tiñan desgravacións fiscales importantes, que podían ser hasta o 25 ou 26% do valor do buque, tiñan créditos preferenciais a baixos tipos de interés. Que ocorre? Que era un sector que os directivos saliran fundamentalmente dos antigos asteleiros militares, crearan asteleiros civiles, pero un sector acomodado a construir para unha demanda interna na que o precio non era importante, era un mercado protegido frente ao exterior pola autarquía, e o que primaba máis eran as condicións de calidade que as condicións de plazo e precio. Cando se crea os grandes asteleiros públicos en España, os directivos heredan un pouco esta formación. Preocúpanse pola calidade das construcións, pero non lles preocupa tanto cumplir precios e plazos. No plan de acción concertada créanse dous grandes asteleiros, un é Puerto Real en Cádiz e outro é Astano en Ferrol. Astano adiántase Puerto Real, acaba as súas instalacións antes, e Astano consigue un contrato moi importante con Exxon e con Gulf, con dúas grandes constructoras norteamericanas, dos grandes armadores norteamericanos. Astano, entre o ano 1971 e o ano 1975, non ten perdas, ten beneficios. A partir do ano 1975, despois da guerra do Yom Kippur, que empeza a retraerse a demanda, sube o precio do petróleo, cae a demanda de petroleros, Astano empeza a ter problemas importantes. En ese momento, Puerto Real aínda non estaba rematado. E os técnicos que traballábamos en Astano, en aquel momento xa sabíamos que se construía Puerto Real era un problema, porque era duplicar capacidade en un mercado que se estaba contraendo. Pero, o que decías, Pepa, as decisións dos políticos son orientadas con independencia do color, moitas veces polo valor político das decisións, máis que polo sentido económico das mesmas, e decidise acabar e aumentar a capacidade de Puerto Real cando xa estábamos en pérdidas estruturales. En aquel momento todos os asteleiros estábamos en pérdidas. E Astano tamén, pero como ti dixeche atinadamente, as pérdidas objetivo por traballador eran en Puerto Real 2,5 veces as de un traballador de Astano. O sea, por cada traballador empregado se dividían pérdidas entre o número de traballadores e ese dato daba en Puerto Real 2,5 veces o que daban Astano. As circunstancias, polo tanto, desaconsellaban absolutamente a instalación de Puerto Real. Había que cancelar esa instalación, pero decidiuse levar adiante. En aquel momento todos tiñemos pérdidas, como digo. Por qué? Porque non había cultura de traballar para o mercado con eficiencia. Había unha cultura de facer as cousas ben, pero non había nin a cultura do precio, nin da organización, nin do control, nin dos prazos. Non existía ainda esa cultura. E, claro, como non teníamos esa cultura, incurríamos todos en pérdidas. Por lo tanto, en aquel momento sí que había que facer algo. O sea, non podíamos seguir así. Sí que había que facer algo. A cuestión é que o que se fixo mal. Porque Europa, en aquel momento, non apuntaba a que a Europa obligou a que había que facer reducción de capacidade no sector naval en España. Pero non apuntou a Astano. Se lle dixo ao goberno español, faga usted a reducción de capacidade. Lóxicamente, que había que facer? Reducir a capacidade onde se perdía máis. E reducir capacidade onde estaban terminadas as instalacións, que eran Puerto Real. O sea, sería reducir Puerto Real. Claro, lóxicamente. Nunca reducir Astano. Nunca reducir Astano. Sí que Astano, eu non critico o que se lle dixera, bueno, pois usted non pode facer buques petroleiros, porque en aquel momento había exceso de oferta, ainda que nos deixaran facer petroleiros. En aquel momento non había demanda, había exceso de oferta. Entonces, reorientar o asteleiro hacia novas áreas tecnolóxicas, como era o sector offshore, que era un sector emerxente, non o considero unha decisión mala. O que sí foi unha mala decisión foi reducir, como se reduciu, a capacidade e unhas pérdidas de empleo tan tremendas. Astano perdeu prácticamente o 50% da súa capacidade productiva naquela primeira reconversión.
pero el offshore era una buena apuesta. De hecho, costó preparar a la gente, pero una vez preparada se empezó empezó a destacar en el mercado offshore. O problema do offshore foi que cando se decide que Astano entra no sector offshore, Astano non tiña ninguna experiencia en ese sector. Era un sector moi difícil. É un sector tremendamente difícil, para o que se necesitan equipos técnicos moi cualificados, un departamento técnico moi especializado, para o que se necesitan soldadores moi cualificados, coa máxima cualificación. E Astano non dispoñía en aquel momento de esas condicións. Houbo que crealas, e houbo que crealas despois de tomar a decisión política de se entraba no sector. Non se preparou a entrada no sector, sino que unha vez que se dice entra no sector offshore, se empeza a preparar. Bueno, pois Astano aprendeu, como decimos, a conta do paño. A conta do pano, pois foi aprendendo a coser. E Astano aprendeu no sector offshore a conta do pano. E cando foi facendo operacións en perdas, porque claro, ten un custo de aprendizaxe. Toda nova labor, Pepa, ten un custo de aprendizaxe. E a labor nunha actividade industrial moi complexa, como é o sector offshore, ten un costes de aprendizaxe moi altos. Astano entrou como costes de aprendizaxe e perdeu. As pérdidas máis importantes de Astano regístranse a partir de que entra no segmento offshore, o sea, na década dos 90. Porque tuvo que aprender. Década de los 90. Sí, hasta o ano 96, 97. Pierde, pero aprende. Perde, pero aprende e se sitúa no sector. E consigue un renome internacional e un posicionamento nun sector moi difícil. E Astano ten unha estrutura moi adecuada. Non ten exceso de traballadores, ronda os 1900 traballadores. Está en un mercado con futuro, con demanda, un mercado moi exixente no que se coloca. E se chega a colocar incluso desarrollando produtos propios, como foron as plataformas para sacar petróleo, extraer petróleo de pozos petrolíferas con láminas de 3.000 metros de auga. As FPSO, que é un produto que desarrolla o Departamento Técnico de Astano. Hai unha especie de lenda urbana en Ferrol de que Astano só se sabía soldar. Non é certo. O Departamento Técnico de Astano, despois da reconversión, fixe un equipo offshore moi cualificado. Unhos técnicos offshore moi cualificados que desarrollaron un produto moi cualificado. Eu teño na lembranza ahora a un compañeiro que quixe moito, que foi Santiago Martín, que morreu pobre xa, e que foi un dos responsables dese cambio técnico. Bueno, e hai outra xente que está viva, recordo de Santiago Martín porque xa morreu. Esa xente conseguiu desarrollar dentro de unha tecnoloxía moi difícil produtos con un inmenso futuro, que eran os FPSOs. Bueno, pois cando Astano, despois de ter pasado por anos de aprendizaxe de pérdidas, está ben colocado, nos encontramos con que ya estamos en el 2000 y entonces, tenemos la compra de esos astilleros, esas ayudas ilegales... Pero cuidado, aí hai que facer unha precisión. Dime. Nos en Rumbo 21 descubrimos que entre o ano 2001 e o ano 2004 Astano non perdeu. Non me digas. No, Astano como unidade de negocio non perdeu. Astano fabricando FPSOs non perdeu entre 2001 e 2004. O que ocorre é que cando se fai un monstro como en Navantia, os propios directivos están moi interesados en confundir as cousas. E entonces as pérdidas de un e os beneficios de outro se consolidan. E como o conxunto das pérdidas, todos somos culpables das pérdidas. Pero cuidado, Astano entre 2001 e 2004 fabricando FPSOs e temos os números, non perdeu. Esta é a situación. Por lo tanto, esta segunda reconversión, Astano pagou as culpas de outros asteleiros do grupo Izar, pero Astano non perdeu. O sea, el que non perdía... Entre 2001 e 2004. Nos anos 90 perdeu unha cantidade inxente de cartos mentras estaba aprendendo la nueva tecnología. Y preparando a la gente. En el momento en que la gente empieza a preparar, empieza a ser competitivo. Pero nos encontramos con que tenemos 216.000 millones de pesetas que tiene que devolver. Izar, bueno, Izar a la SEPI, que es lo mismo que Izar al Estado español. Es decir, que ha recibido 216.000 millones de pesetas mal recibidos. Los declaran ilegales. Y esa es la puntilla, porque es la segunda reconversión bajo el gobierno de José María Aznar. Segunda reconversión que eu sempre digo, e o dixemos cando empezábamos, é moito máis perniciosa que a primeira, porque se ben na primeira había unhas circunstancias estruturales de baixa productividade relativa e de estar ubicados en un segmento de negocio que tiña problemas, como era a construcción de petroleros, e había que facer algo. O sea, había unhas razóns obxectivas que aconsellaban non se podía seguir así. Na segunda reconversión xa se tiña feito o traballo.
se estaba con unha plantilla moi axustada, con unhas instalacións perfectas, en un mercado emerxente, con uns produtos propios en ese mercado e sin pérdidas. E en ese momento se dice, no, usted non pode facer aquelo porque se veu preparando estes últimos 15 años. Porque como usted no devuelve el dinero, porque no tiene el dinero para devolver, nos vamos a jugar, ustedes no pueden recibir ninguna ayuda pública. ¿Por qué vuelve a pagar el pato a Astano? Pois eso non o sei. Eu, a veces, non sou moi tendente a aceptar este tipo de explicacións, pero no tema de Astano, eu creo un pouquiño na conspiración internacional. Eu creo, sinceramente, que os asteleiros do norte de Europa sabían que o sector offshore era un sector emerxente, un sector de futuro, e sabían que o mellor asteleiro offshore de Europa era Astano. E os lobbies de presión europeos na Comisión aquí sí que apuntaron a que Astano había que liquidarlo. Porque es ese acuerdo que hacen entre comisiones obreras, UGT, el gobierno de entonces José Luis Rodríguez Zapatero, para que Astano y Puerto Real se queden totalmente atados, con las manos atadas. Sí, sí, e fora do sector offshore Astano se dice, no, usted non pode construir plataformas offshore, produtos offshore, cando, insisto, tiña desarrollado licencias propias, tiña tecnoloxía propia, tiña unha plantilla axustada, e xa non estaban perdidas. Se dice, usted non pode seguir. E por que isto? Na miña opinión, aquí sí que pode funcionar, e insisto que é algo que eu non son moi partidario delas, pero aquí hai unha certa conspiración dos lobbies europeos, os que mandan en Europa, que lle dixeron a GEN, que determina a estrutura industrial de Europa, este asteleiro ten que desaparecer. Es decir, podría haber recibido incluso Almunia, que era el comisario en aquel entonces, sí, me parece sí, que era sí. Órdenes de decir, señores presiones, míos, digamos presiones de lobbies europeos. Vamos a decir presiones, sí. Con una negociación malísima sí, por parte del Estado español, entonces del gobierno de Zapatero. ¿Quién era el ministro de entonces de Industria? No me acuerdo, pero... Vamos a ver, é que foron varios, foron máis na primeira... Bueno, como estos eran un desastre todos, sí. Pues entonces, o sea, negociaron de vergüenza. E que negociou moi mal a Almunia e deixouse presionar. Almunia, vamos, Totalmente. Almunia o que quere ser un burócrata europeo e a defensa do país, eu penso que a ten en un terceiro, cuarto ou quinto plano. Y esto no indigna cuando tú en este momento estás viendo la actitud de tanto de los sindicatos como de los partidos políticos, por ejemplo, en este caso el Partido Socialista, que se coge la bandera de la manifestación como diciendo a recuperar el tema de Astano. Señores, cuando ustedes con su negociación es que son los responsables, lo mismo que comisiones obreras, lo mismo que UGT, de que ese de que esté el astillero en estas condiciones. Sí, bueno, sí. Responsables también la irresponsabilidad del gobierno de José María Aznar de conceder esos 216.000 de ayudas ilegales, que luego es lo que a los otros les ata las manos. Aquí, Ramón, han sido responsables todos y todos sí, echan la culpa unos a otros. Sí, 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 sí. Bueno. Eu formei parte de Rumbo 21, sí. Que era un lobby, digamos así, de presión dentro do país, un grupo de opinión integrado por xente de moi diversas posicións económicas e laborales e profesionales. Xuntámonos e decidimos que era aquel grupo que o noso obxectivo era que o que se estaba facendo con Astano non podía seguir, que diante da crise industrial e social de Ferrol tiña unha magnífica instalación e aínda había personal preparado, aínda non desaparecera. Estamos en el 2009, 2008, sí. E que había que tirar de isto para o futuro da cidade, non? E, pois, en ese traballo, eu teño que decir sinceramente, nin o Partido Socialista nos axudou, nin nos axudou ningún partido, nin o Partido Popular, nin Izquierda Unida, ningún partido nos apoiou, e como se o UGT non só nos apoiaron, sino que, bueno, Rumbo 21 lles pisaba os callos, non? E nós non defendíamos ningún interés particular. Nós o que queríamos é que unha instalación vital, boa, que aínda tiña personal capacitado, que se podía repescar moita xente, instalacións acaídas, e que había mercado, que fora posta en valor. Se Navantia non o quere poñer en valor, non ten interés en poñela en valor, porque hai uns acordos que se liberara eso do sector público, que pasara ao sector privado, podía ser mediante un aluguer, podía recuperarlo ao goberno galego,
como patrimonio, simplemente como patrimonio, y alugarlla a un operador privado para que creara, porque había en aquel momento operadores privados interesados en Astano. Pero a los sindicatos entonces, comisiones y UGT, No, le interesó hacer un nada. PAC e integrar a Astano siempre en el sector público y dentro de la Bazán, ¿no? Exactamente. Y no le interesaba nada. Nada, absolutamente nada. E digo que non foi neutral a súa posición, mesmo, sino que foi, non favoreceron a Rumbo 21 no noso traballo, sino que lle puxeron pedras. Vosotros pedíais ya en el 2009 el levantamiento del veto. Claro. O por lo menos como muchos pedimos desde entonces y mucho antes, que la instalación, que Astano no fuera achatarrada, no fuera desmantelada, porque ahora nos encontramos, que a mí me hace gracia, porque ahora que hago un inciso, ahora que hablabas tú de Izquierda Unida, me sorprendió ver el otro día que Yolanda Díaz pretendía ir a Bruselas para exigir el levantamiento del veto. Pero señora mía, si el levantamiento del veto finaliza el 1 de enero del 2015, es decir, dentro de 4 o 5 meses, ¿qué levantamiento? Seguimos engañando a la gente. Sí, ¿y para qué? O sea, a cuestión central en esto é para que queremos levantamento Pero do si es veto? que ahora mismo, ¿cómo está Astano? Claro, o problema é... Levantamos el veto, ¿y cómo nos lo encontramos? O problema é, Pepe, que non podemos volver a recurrir aos erros do pasado. Eu penso que o ser humano, se distingue por algo ao longo da historia, é porque aprendeu. A veces incidiu moito nos erros, pero aprendeu e corrixiu o seu rumbo, non? Bueno, pois, se Astano, se a instalación de Fene quere volver a entrar no sector offshore, xa pensando en 2015, desde o ano 2013, porque leva un mínimo de 2 anos, Navantia tiña que estar preparando equipos de enxeñería especializados para o sector offshore, tiña que estar preparando procesos administrativos internos específicos do sector offshore, tiña que estar contratando e preparando soldadores para o sector offshore, cousa que non ten, e iso leva ano e medio, 2 anos. Entonces, aínda que non houbera fin do veto, a Navantia, o que había que exigir Comisións UGT e Izquierda Unida é que a partir de 2013 se estuvera preparando para o escenario pos-veto. Exacto. Pero ahora levantan o veto e nos encontramos con que temos que volver a facer todo ese traballo. Que iso que significa? Entrar en pérdidas estructurales. E iso que significa? Problemas. Cando tiñamos que aproveitar este período para preparar este período antes do veto, desde o ano 2013 e 2014, estarnos preparando para o 1 de xaneiro de 2015. É dicir, temos equipos, temos personal, temos as instalacións preparadas, temos equipos de enxeñería específicos, y podemos volver a competir. Entonces, hemos desmantelado, o sea, tú decías que los equipos estaban preparados. En aquel momento, sí, ainda había restos de xente, de 700 soldadores. Sí, ainda había xente, ainda había técnicos que estaban dispostos, porque eu falei con algúns, estamos dispostos a volver ao traballo e renunciar a nosa situación. Y había una plantilla de técnicos con la máxima calificación en soldadura que están ahora en instalaciones nucleares. E enxeñeiros e delineantes, o sea, había aínda moita xente moi preparada que podíamos tirar dese carro, pero que os anos van pasando, a xente cada vez está maior, os equipos de soldadores onde traballo aquí se dispersaron por todo o mundo. De hecho, tú me contabas unha anécdota que te agradecería que la repitieras. Me comentaron 2 personas que conozo, non? Unha compañeira miña que traballaba, é profesor da Escola Politécnica Superior, e me decía que ela é riojana, e me decía que o seu irmán un día traballa nos Estados Unidos, enxeñería industrial, escoitou a un grupo de traballadores falar en unha lingua que a lle sonaba, e era en galego, ao parecer, non? E les preguntou, e vosotros de onde sois? Dice, somos de Ferrol. E como estáis aquí? Pois estamos aquí porque creamos unha cooperativa y estamos manteniendo centrales nucleares americanas. Somos un equipo de soldadores de la antigua Astano. De la antigua Astano. Claro. Y eso es un crédito porque sitio en donde iba esta gente no tenían problemas. Sí, este verano coincidí tamén con unha persona que traballou nas plataformas do Mar do Norte e me dixo, en Bergen, nas instalacións, cando había problemas de soldero ou tal, se decía, no, ven a xente de Astano, se acabaron os problemas. Absolutamente, había unha absoluta confianza en ese personal. Pero ese personal está desgregado polo mundo. Ahora está en Dubai, está no Mar do Norte, está en Alemania, está nos Estados Unidos, non temos nada. Todo eso hai que crearlo, e iso leva tempo. E iso hai que formarlo, e iso leva tempo. Eu insisto, non preparamos o escenario pos-veto. Por lo tanto, o levantamento do veto é unha simple cuestión administrativa. Pero hai moita xente que cree en Ferrol
y os políticos se abonan a esa teoría, levantamos el veto, se acabaron os problemas, non? Mire usted, porque non estamos preparados. Lo teníamos que haber preparado antes. ¿Cómo se entienden entonces? Yo recuerdo dos declaraciones. Dos del señor Núñez Feijóo. Y desde aquí, además, se las voy a brindar, desde el Toro por los Cuernos. Por si nos están escuchando, por si lo están grabando, que seguramente que sí, por si lo están analizando con lupa y por si están diciendo, oye, menuda gente más molesta. Pues en mi molesta opinión, le voy a recordar dos cosas, don Alberto Núñez Feijóo. Antes, cuando se estaba preparando la campaña electoral de Mariano Rajoy, no se sabía quién iba a ganar, si Rajoy o Zapatero, no se sabía. Y entonces el tema, dijo Núñez Feijóo muy seriamente, es que el gobierno que gane las elecciones en España será el responsable de lo que le ocurran a los astilleros de Ferrol. Eso lo dijo en una ocasión. Ganó Mariano Rajoy. Un año y medio después, o antes, me parece que fue antes, cuando él vino aquí a Ferrol y estaba preparando Núñez Feijóo su propia reelección, dijo aquí en la Feria de Muestras, en una frase que la verdad se la voy a entrecomillar porque es de él, a mí no me gusta demasiado, pero él es la que dijo: los directivos de Navantia que muevan el culo. Sí, como oyen, los directivos de Navantia que muevan el culo. Eso lo dijo el señor Núñez Feijóo. De acuerdo, han pasado 4 años y 6 años de todas estas declaraciones. Y yo pregunto en este momento, ¿no será una responsabilidad también del gobierno en este momento que él preside, el haber tenido en cuenta desde el 2013 lo que tú estás diciendo de no dejar que Astano se achatarre, porque él habló también de que Astano se estaba achatarrando? Señores, ¿alguna responsabilidad tendrán ustedes en esto? Sí, sí, sin ninguna dúbida. É dicir, a cuestión é que unha empresa... ¿Me perdonas un segundo? Sí. ¿Vamos a publicidad y seguimos? Sí, sí, sí. Aquí lo dejamos.